Listo, chicos, entonces vamos a empezar con con todo el tema de la capacitación para la asamblea de LCPs Elections. Entonces, seguramente en estos momentos nos encontramos en la segunda ronda del CPs. Entonces, para empezar, pues quiero simplemente aclarar el tema de que en esta segunda ronda pues va a haber como un periodo mucho más largo frente a las asambleas. Entonces, van a poder tener el espacio legislativo este fin de semana, especialmente el 31 en sábado, o el siguiente fin de semana, que sería 7. Aunque claramente si pueden convocar, no sé, otro día también puede ser, pero entonces digamos que el deadline para hacer asamblea extraordinaria para segunda ronda de elección del CP sería el 7. Nada, pues vamos a empezar entonces con la elección del CP. Entonces es muy importante aclarar cuáles son las dinámicas de asamblea en este espacio, pues porque es una asamblea que de pronto tienen comportamientos y unos requisitos un poco diferentes a los que normalmente se tienen en una asamblea de Q ordinaria. Entonces, es muy importante que acá aclaremos, como ya vengo diciendo, que es una asamblea extraordinaria. No siempre va a ser así, pero casi siempre es extraordinaria. Al menos en este punto, todas las entidades de ASIC en Colombia se tuvieron en su asamblea ordinaria de Q2, entonces sí o sí todas deben ser extraordinarias para la elección del CIPI en segunda y tercera ronda. ¿Qué se debe tener en cuenta en este espacio? Entonces, lo primero es que no hay una revaluación de estatus en esta asamblea extraordinaria. Es decir, los miembros en pleno derecho son los mismos que tuvieron pleno derecho en la asamblea ordinaria de Q2, que pasó hace 2 o 3 semanas aproximadamente. Para el proceso de votación se necesita una comisión verificadora, ¿sí? Porque como es una decisión tan importante para la entidad local que define la próxima generación, los próximos liderazgos, las próximas cosas que tendrá la entidad local, es muy importante que se vele para que el proceso sea transparente, justo, y que no haya pues como nada así raro en todo el proceso de la votación. Ahorita cuando estemos en el espacio de votación les voy a explicar mucho más al respecto de cómo votar y todo, pero pues digamos que sí debe haber una comisión verificadora. ¿Cómo va a estar compuesta esta comisión? Básicamente son 2 personas, bueno, pues esa es la recomendación. La primera es un miembro de asamblea sin pleno derecho, entonces puede ser un NUI, puede ser un OLD que perdió pleno derecho para Q2, puede ser alguien que se fue intercambiado, volvió, es decir, alguien de confianza pero que no tenga pleno derecho, pero que obviamente haga parte del comité local y que conozca las dinámicas del mismo. Y adicional a eso, puede ser un alumno, un invitado, una persona externa, alguien del equipo que está ahí, etcétera, como para hacer esto. Estas personas entonces estarían en la mesa junto con el presidente de la asamblea local, que es el LCP, y adicional a eso el secretario o secretario, ¿sí? Entonces en la mesa serían pues aproximadamente 4 personas, y en el acta de asamblea hay una moción para nombrar efectivamente esta comisión verificadora. El otro aspecto a tener en cuenta es que los candidatos nominados no podrán estar durante el espacio de votación. Estos deberán quedarse hasta que se afirme su nominación oficial en la asamblea y luego salir del espacio de asamblea. Entonces, la asamblea comienza, el presidente de la asamblea da inicio, etcétera, bla, bla, bla. Y va a haber una moción que dice, se le pregunta a Planito de Tal si acepta su nominación oficial a ser presidente ejecutivo local de AICEC en XXX. Entonces fulanito de tal dice, sí, yo acepto. Entonces, sí, aplauden, no sé qué. Hasta ese momento esa persona se queda ahí. Si son más de 2 candidatos, 3 candidatos, lo mismo, ¿sí? Y ya después sale para que posteriormente a eso el LCP o el Election Managers o el subcomité de elecciones pueda mostrar al resto de asamblea cómo le fue a esa persona en el proceso de nominación. Entonces, qué comentarios cualitativos tuvo, cómo fueron las entrevistas, cuál fue todo el proceso, el timeline, etcétera, para que ellos tengan una información mucho más plena respecto a los candidatos o el candidato y puedan ejercer su voto posteriormente. Hasta ese momento, como les digo, sería eso. Ya después, cuando pase toda esa fase y empiece la fase de votación, a la primera persona que deben llamar para votar es al candidato o los candidatos. Entonces, esas personas emiten su voto en el papelito y ya nuevamente salen del espacio para que el resto de miembros en pleno derecho puedan ejercer su voto. Y pues ya digamos después de contabilizar los votos, pues se sabe quién será el próximo CP de la entidad local.
Por último, y esto también es demasiado importante, el candidato nominado no podrá tener voto delegado, ¿sí? Entonces, si hay un miembro, un oldie, un VP, lo que sea, que no puede ir al espacio por X o Y motivo personal, de salud, profesional, lo que sea, esa persona no podrá delegarle el voto a la persona o a las personas que están aplicando para hacer el sitio. Listo, eso básicamente son las dinámicas de asamblea. Claramente en la asamblea, digamos que sí se comparte como con las otras veces, mucha seriedad, pues como es un espacio de democracia, que aparte de eso se va a tomar una decisión muy importante, entonces también tener un código de vestimenta adecuado para eso, también manejar un lenguaje adecuado en los espacios y ser pues como muy participativos, también incentivar mucho a que la membresía sea lo suficientemente crítica a la hora de tomar decisiones y que hagan las preguntas pertinentes respecto al proceso y también con los aplicantes. Algo muy importante y es que este chat que voy a explicar, más que todo el flujo va a ser para una asamblea que no contiene Q&A, pero sí hay acá entidades locales que de pronto hacen el Q&A ese mismo día, en la misma agenda, con la asamblea también perfectamente. Mi recomendación únicamente es que el Q&A o el espacio este se haga antes de la asamblea, como para que la asamblea no quede abierta mucho tiempo, sino que se le puede dar bienvenida a los asistentes, se puede hacer el Q&A con las dinámicas que define pues como el Election Team, es decir, el Sistema Selection Manager o el subcomité de elecciones, y ya después abrir como la asamblea oficialmente con el acta y todo lo demás. Algo muy importante y es que adicional a este chat, se les va a compartir pues este booklet que estoy presentando y adicional a eso también mi persona y Sebas, que es el ESP que me encargó, perdón, que me ayudó en todo este proceso porque tiene un proyecto de gobernabilidad muy lindo para ICT en Colombia. Entre los dos construimos un modelo de acta de asamblea que ustedes todos pueden usar y adicional a eso también un tarjetón, pues como un modelo de tarjetones para las votaciones. Listo, entonces eso todo lo van a recibir en el correo cuando mandemos los outputs de este chat. Continuando con la capacitación, entonces vamos a hablar ahorita de los resultados cualitativos. Eso también tiene que tener como ciertas cosas súper claras, entonces lo primero es que el día luego de haber finalizado el timeline de entrevistas, en este caso hoy termina el timeline de entrevistas y mañana se les estaría enviando los resultados, el LCP actual y el manager de elecciones van a recibir un correo con los resultados finales de nominación. Es decir, Peranito quedó nominado, Sultanita quedó nominado, Pepito no quedó nominado. Listo. Entonces, adicional a ese correo van a recibir otro correo con comentarios cualitativos de cada entrevista a cargo de la Oficina Nacional respecto al aplicante o los aplicantes. ¿Cuáles son las entrevistas que le corresponden a la Oficina Nacional? Entonces, la entrevista con el director de Desarrollo Organizacional UOD y el MCP. Adicional a eso, también como el feedback respecto a la aplicación que cada aplicante hizo y los resultados de los tests de personalidad que cada aplicante también tuvo que enviar para el proceso, ¿sí? Entonces, como todo esto se les va a enviar. Y adicional a eso, el manager de elecciones y el CP actual de la entidad local son los encargados de recolectar los comentarios cualitativos del resto de entrevistas, que serían efectivamente la del CP actual, la del externo y la del miembro de la asamblea. Con todos esos comentarios, tanto de la Oficina Nacional como de las entrevistas que se llevaron a nivel local, se organiza una presentación que se presentará posteriormente a la Asamblea Local en el espacio legislativo, que fue lo que ya mencioné anteriormente, y va justo después de que el aplicante o los aplicantes aceptan su nominación oficial ante la Asamblea Local. Entonces, ¿esto para qué se hace? Pues para que la gente, como yo también lo mencioné, tenga pleno conocimiento, mucha más información de cómo vio este proceso y también que tenga como una perspectiva 360 de cada uno de los aplicantes, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cómo le fue en el proceso de entrevistas, cuál fue la visión que pudo percibir cada uno de los entrevistadores en el proceso y que yo sé que a uno como miembro de una asamblea local le sirve demasiado para reafirmar o cambiar de opinión. Créanme que yo estaba en asambleas donde uno a través de los resultados cualitativos se da cuenta de cosas que de pronto no sabía del aplicante y que le esclarecen un montón para poder emitir un voto mucho más consciente respecto a la persona que liderará la entidad local. Entonces, este momento es demasiado decisivo y créanme que también pueden cambiar las opiniones. Uno puede tener un favorito o una persona que le guste mucho, le convenzca
en términos de que puede encajar o puede ser lo que más necesita el comité local para ese momento, y al momento de llegar los resultados cualitativos se voltea todo y uno ya está como considerando otro aplicante. Entonces eso es muy importante pues como para ellos. Acá es muy clave decir que nunca se le mostraron los resultados cuantitativos a la asamblea. Las únicas dos personas que tienen estos resultados a nivel local son el LCP y el Election Manager, porque como ya les digo, a ellos se les envía el correo con la matriz de resultados diciendo si fuiste nominado o no fuiste, perdón, si tuvieron nominados o no tuvieron nominados. Y adicional a eso, pues obviamente los directores de desarrollo organizacional, pero adicional a eso, nadie más debería saber esos resultados cuantitativos. El porqué de esto, y es simplemente por un tema de perspectiva y de desventajas frente a los aplicantes. Entonces, simplemente uno cuando mira dos aplicantes y uno tiene 90 y el otro tiene 80, pues uno a veces por quién se va más, pues por el 90, ¿sí? Porque en la mente de los seres humanos está que más, obtener más nota pues es mejor, ¿sí? Como que tú estás más preparada y eso a veces es verdad, otras veces no es verdad. Entonces por eso, pues para no generar desventajas, para no generar como eh, preferencias ni nada más, solo se muestran los resultados cualitativos para que digamos que el campo de juego esté mucho más equilibrado. Listo. Por otro lado, entonces está la otra parte muy importante de la asamblea y es el speech o el discurso final. De nuevo, valga la pena aclarar que este discurso no es el de las propuestas, ¿sí? Porque ese discurso pues es antes del Q&A o bueno, en fin, este discurso es el final, el motivacional, que es justo el último recurso que tiene el aplicante o los aplicantes para convencer a la membresía o a la entidad local de que esa persona es la adecuada para ser el líder en la siguiente generación y el por qué se está parando ahí queriendo ser el CP de la entidad local. Entonces es un espacio muy importante, es un espacio que para ellos significa un montón, entonces es muy especial, es decisivo. También en el discurso uno puede cambiar de decisión frente a la votación. En un discurso muy bien hecho uno puede, sí, como les digo, irse más por un candidato que por otro. Entonces, mi recomendación acá, y esto pues puede parecer muy obvio, ¿sí? Pero quise añadir esta PPT más que para explicar bien el discurso, es más para hacer un llamado o una invitación a que sea un espacio muy especial para ellos, ¿sí? Entonces, organícenlo con bombas, con serpentinas, no sé, pídanle a sus candidatos canción para entrar al escenario o para subirse al stage, no sé. También, no sé si pueden llevar PPTs de los aplicantes, si puede ser como un espacio chill donde también la membresía sepa y entienda la energía que esas personas tienen, la ambición, los sueños que esas personas están teniendo para liderar la entidad local. Sería súper chévere. De verdad, esfuércense mucho en que de nuevo sea un espacio muy especial y muy lindo para ellos. Uno se está muriendo de nervios y lo único que quiere es como sentir esa energía súper chévere del comité local por el cual uno se está matando en este proceso. Y eso depende full del Elections Team y en especial del LCP. Entonces, brandelo con la cultura organizacional de su comité local, no sé, saquen pósters del discurso o del stand que cada aplicante tiene. O sea, jueguen mucho con eso y obviamente pues como póngale su marca personal, pero que no sea un espacio muy importante. Digamos que el espacio del discurso puede ser entre 3 y 5 minutos, eso va a depender mucho de la cantidad de personas nominadas en el proceso, pues entre más personas nominadas, pues obviamente va a tener un poco de tiempo más limitado. También va a depender mucho como de el tiempo o el espacio que cada una de las entidades locales tenga con la entidad o con la universidad o con lo que sea que les prestan en el espacio, ¿sí? Entonces jueguen mucho con esto, pero que sea pues como un discurso chévere. Finalmente, entonces llegamos a la parte de la votación. Entonces, esto es la parte pues que de pronto requiere un poquito más de cuidado y es porque tiene como demasiadas cositas. Entonces, vamos a ir una por una para no, pues como para
para que quede súper claro. Entonces, el proceso de votación está detallado en las políticas generales de ASEP en Colombia. Ahí pueden encontrar el link para que lo lean y pues vean que todo lo que está escrito ahí sí corresponde con lo legislado en nuestro compendio nacional. Entonces vamos a tener diferentes parámetros. El primero de ellos es que para que una persona quede electa se requiere una votación favorable de las 2/3 de los votos de la Asamblea General Local. Esto es para el caso de que haya un solo aplicante nominado, ¿sí? Es decir, si yo llegué al espacio legislativo y yo soy la única persona que quedó nominada, la única forma en la que yo puedo quedar electa como CP local es que tenga las 2/3 de los votos de la Asamblea General. Pues de los plenos derechos, claramente. En caso tal de que las 2/3 no den un número entero, se procederá a aproximar por exceso si el número es mayor a 5. Es decir, si las 2/3 del quórum es, no sé, 5.3, entonces, ¿cuál sería el número redondeado? Sería 5. Pero si en vez de 5.3 es 5.7, pues entonces se aproximaría a 6. Listo. El otro aspecto o parámetro a tener en cuenta es que en caso de que existan dos candidatos nominados, más de dos candidatos nominados para el rol y ninguno de ellos dos obtenga las 2/3 es decir, no haya el CP electo en primera ronda de votación, se debe eliminar al candidato que tenga el mayor número de votos y así pues se tendrá entonces dos aplicantes para hacer un proceso de votación nuevamente, ¿sí? Entonces, en la primera vuelta pueden haber 3, 4, 5, etcétera, número de nominados. Se somete a votación si ninguno de ellos tiene 2/3, es decir, no queda en primera ronda como CP. Se tiene que hacer otra segunda ronda, pero entonces solo quedarían los dos con el mayor número de votos. El otro aspecto es si en la segunda votación ningún candidato obtiene las 2/3 de los votos, solo permanecen los dos candidatos con mayor votación y se procede a elegir por mayoría simple. Entonces, ya en la segunda ronda, como dice ahí, no se elige el CP por 2/3, sino por mayoría simple, es decir, la mitad más uno, y con eso ya entonces le bastaría para quedar electo un presidente local. En caso tal de que en esa segunda ronda haya un empate entre los votos, el desempate sería por medio del puntaje cuantitativo del proceso de nominación, ¿sí? Entonces ahí, pues el LCP más la comisión verificadora, entonces revisaría la matriz de nominación que se les envía y de la cual ya hablé previamente, donde dice el candidato de 80 a 100 cuánto sacó. Entonces, si fulanito sacó 80 y Pepita sacó 90, pues entonces la persona que quedaría como si de la entidad local sería Pepita. Listo. Quinto, en caso de que hayan solo dos candidatos y en primera ronda ninguno obtiene las 2/3 de los votos, se procede a realizar una segunda votación. Pues básicamente lo que yo ya mencioné, la primera sí o sí tiene que ser 2/3, la segunda se va a mayoría simple, si hay un solo candidato, sí o sí tiene que quedar electo por 2/3. El otro parámetro es que bueno, eso ya lo expliqué, de hecho fue lo que acabé de decir. La sexta, el séptimo, entonces el séptimo y el octavo y el noveno se parecen mucho y eso es también como una pregunta muy, muy usual y es, ¿qué pasa si se obtienen las 2/3 de los votos, pero es votos en abstención, votos en blanco o el conjunto de ambos? Lo que pasa ahí es que el cargo queda desierto y se procede a convocar nuevamente a otro proceso de elección. En esos momentos, entonces, si las personas que vayan a tener asamblea del 31 o asamblea del 7, pues si gana las 2/3 de blanco, abstención o una mix de los dos, pues entonces la entidad local tendrá que correr un tercer proceso o tercera ronda de aplicación al CP. Es muy importante aclarar que en caso tal de que esto ocurra, las personas o la persona que está corriendo el proceso no puede volver a aplicar. ¿Por qué? Básicamente porque ya se sometieron a un proceso, ¿sí? Ya demostraron lo mejor, quedaron nominados, pasaron un proceso de entrevistas, pasaron un speech y la asamblea simplemente, por la mayoría, es más,
o sea, sí, como más de la mitad de las personas con pleno derecho consideran que no es el perfil que merece la organización o la entidad local y por eso votan en abstención o en blanco. Entonces no tiene sentido que esa persona vuelva a aplicar, pues porque ¿cuál sería la diferencia entre una tercera ronda si ya esa persona demostró todo? ¿Sí? Entonces básicamente ese es como el análisis detrás de esto para que lo tengan súper claro. Ya para ir finalizando el tema de la votación, entonces el formato de votación para elecciones del CIPI debe ser en papeleta y en secreto, por eso es que, como les mencioné al principio de este chat, también se les va a mandar como un modelo de tarjetones para que ustedes pongan el nombre de sus nominados o nominado o nominada. Si ya ustedes también tienen pues como otro modelo también, it's up to you, pueden ser libres de manejarlo. Y nada, finalmente, el ranking cuantitativo debe mantenerse siempre secreto, salvo que sea necesario para la elección final. Pero como les digo, pues normalmente pues esto solo lo debería saber la comisión verificadora y el LCP y ya, listo. Bueno, vamos entonces, ¿qué pasaría luego de la elección? Entonces, si no tengo el CIPI electo, si la persona que estaba aplicando no quedó, si estaban aplicando dos, obviamente no quedó una, o sea, ¿qué hacer después de ese proceso de elección? Pues porque es un proceso demasiado intenso que requiere de muchas cosas para los aplicantes, entonces es normal que después de ese proceso que si uno no queda, pues se sienta desmotivado, se sienta cansado, entonces, ¿cuál debería ser el manejo de esto? Y aquí hay varias recomendaciones, ¿sí? Entonces, la primera, y es algo que debe ser no solamente después del proceso, sino incluso desde antes, y es como propiciar una actitud positiva entre los aplicantes, ¿sí? Entonces, la actitud positiva no solamente ayuda a que uno afronte la realidad, sino que también le permite a uno ganar mucha más madurez y reaccionar de una mejor forma para tomar decisiones. Entonces, aquí de nuevo el LCP y la Junta Ejecutiva, más que todo el LCP, cumplen un papel fundamental porque, digamos que, como les digo, o sea, puede incentivar mucho que haya un ambiente muy positivo frente a las decisiones que se puedan tomar en este proceso. Lo otro es jugar supremamente limpio y esto no es solamente algo después, también a lo mismo que la actitud positiva es algo que se tiene que incentivar antes de. Entonces, el LCP debe tener una conversación con la Junta Ejecutiva como, hey, de verdad, este proceso es muy importante para la entidad local, muy importante para la Junta Ejecutiva y nosotros somos como AES, una organización demasiado democrática, demasiado transparente y que uno de nuestros valores principales es demostrar la integridad. Entonces, en este proceso, nada de comentarios negativos frente al aplicante, nada de, ay, es que yo prefiero esto, prefiero lo otro, nada de que la Junta Ejecutiva se ve que soporta más un aplicante que otro o que el CIPI tiene preferencias por uno o por otro, nada de eso. Y adicional a eso, también tienen que cuidar mucho el tema de cómo la IBI muestra sus mensajes o genera sus mensajes hacia el resto de la membresía, ¿sí? Porque de nuevo, si la Junta Ejecutiva está fragmentada, si la Junta Ejecutiva tiene unas recomendaciones, pues imagínense lo que van a hacer los miembros, pues a veces uno como miembro le copia mucho al que es VP de uno en ese momento, entonces si el VP está hablando pestes de uno de los nominados, pues uno qué va a hacer, no, pues esa persona no puede ser el CP y uno no sabe si de verdad es un perfil bueno o no que necesita la entidad en esos momentos, entonces pilas con esto, de nuevo, esas bases, esos comportamientos y esos respetos se tienen que establecer por medio del LCP. Adicional a eso, después del proceso de la decisión de quién va a ser el presidente o la presidenta del comité local después de la asamblea, no debe ser tampoco un espacio de storming o de pelea, no, ¿sí? Entonces, es aceptar el resultado final, pues la organización, la entidad local, los miembros en pleno derecho tomaron una decisión sabia. Yo soy una de las personas que de verdad confía mucho y sé que la organización, o eso es lo que yo trato de creer siempre, la organización es demasiado sabia para darle a cada generación el líder que necesita, ¿sí? Y también a uno como persona también le muestra el camino que debe seguir en la organización. Entonces, nada de quedar como con resentimientos, nada.
un proceso de elecciones debe, más que fragmentar a un equipo, unirlo un montón y que se sienta esa confianza y se sienta ese apoyo hacia todas las personas que están aplicando por parte de la Junta Ejecutiva. Finalmente, es un one-to-one con la persona o las personas que no quedaron. Entonces, el proceso del CP, como ya lo mencioné al principio de este espacio, es un proceso demasiado intenso, que a uno lo reta a mostrar su mejor versión, que lo reta a sacar ese perfil demasiado estratégico, demasiado administrativo, que lo reta a uno a soñar en grande por la entidad local y pues como les digo, es muy demandante. Entonces claramente después de uno haber tenido este proceso y no quedar electo, pues uno se va a sentir cansado, se va a sentir como un poquito cabizbajo, de pronto uno le va a dar duro recibir un no, pues cada persona recibe esto de otra pues de formas diferentes, pero independientemente de eso, el LCP debería tener un one-to-one con esa persona o esas personas que no quedaron. Eh, Reafirmar acá algo muy importante que de hecho a mí siempre me lo dijeron y si en estos momentos ninguno de los acá presentes se los dijeron es eh, no quedar del CP, de hecho no quedar en un cargo dentro de la organización no significa que no sea malo, significa que no es el perfil que uno necesita, que el ELSI necesita en esos momentos. O sí, es simplemente eso. Y eso es un mensaje demasiado poderoso que a veces a uno le da muy duro, pero que uno debe tener la suficiente humildad para entenderlo, ¿sí? En este espacio también es muy importante, como después de dar este mensaje, incentivar a que el aplicante, los aplicantes, pues miren el vaso medio lleno antes que medio vacío, de que entiendan que si ya se cerró una puerta, que era el ser el sitio de santidad local, pues miren otras ventanas, ¿sí? Que miren otras puertas, que miren otros next steps en la organización. Entonces, si no es ser el CP, entonces es volver a ser IBI, volver a ser el CP en otra entidad local, también hay casos así, o ser EMSI, o bueno, no sé, como ya cada persona tendrá de pronto un camino ahí seco diferente, pero la idea es que en ese one-to-one también se le ayude a esa persona para que entienda que puede seguir desarrollándose en la organización y que a veces puede que no sea ahí el final de esa persona, como les digo, en años, listo. Entonces, bueno, básicamente esto es todo en el chat. Voy a responder algunas preguntas que me hicieron. Entonces, ya va. Listo. Entonces, listo, respecto a el candidato que no puede tener voto delegado, entonces, y como ya lo mencioné, los candidatos no pueden tener voto delegado si hay miembros que no pueden, miembros con pleno derecho con voto, que no pueden asistir al espacio legislativo por el motivo que sea, deben delegarlo a otra persona, ¿sí? Menos a los candidatos o al candidato. Y eso, pues, para un tema de transparencia también hay. Eh, la otra pregunta es si el voto en blanco tiene la mayoría de los votos. Bueno, eso ya lo respondí. Entonces, si el voto en blanco obtiene las 2/3 partes, el cargo se proclama desierto y se tiene que convocar una nueva ronda de aplicaciones para el CIPI del comité local. Si no queda ninguno, es obligatorio tirar el agua al lado, simplemente se le dice que no y se evita pues evita eso. Eso va a depender mucho de cada entidad local y de cómo el CIPI lo quiera manejar. En ningún lado dice que se tenga que echar el agua o no se tenga que echar. De nuevo, eso es algo que lo maneja esa persona, dependiendo pues como de lo que quiera. Pero sí o sí, algo que se tiene que decir a la asamblea y que le tiene que quedar muy clara a la asamblea es que efectivamente no hay, ¿sí? Entonces, sea como sea el anuncio, con agua, sin agua, lo que sea, que le queda muy claro a la asamblea y que no haya duda del por qué no hay el sitio electo, ¿sí? Entonces, como si es solamente pues, si es una sola persona, decir, listo, esta persona no pudo quedar porque no obtuvo las 2/3 partes y se va el cargo está desierto y se va a volver a abrir una nueva ronda de aplicación, listo. La otra pregunta es, ¿los election managers pueden votar?
Eso va a depender. Entonces, si el Election Manager es una persona, miembro del comité local que tiene pleno derecho, puede ser alguien de la IBI, no sé, algún miembrito, algún TL, y tiene pleno derecho, como ya lo mencioné, sí, obviamente puede votar. Claramente esta persona va a tener mucha más información, pues porque va a tener, digamos, los resultados cuantitativos del proceso, pero de igual forma, al momento de elegirlo como Election Manager, pues yo confío en que cada uno de los LCPs locales tuvieron en cuenta el tema de que sea una persona muy consciente, que sea muy coherente, también que sea una persona muy transparente y muy central frente a este proceso, y que obviamente no comparta esa información que sabe con otros miembros en pleno derecho para no, digamos, entorpecer el proceso. Si es una persona externa, pues alumni, alguien de, pues no sé, como en general, no, pues claramente no tendría pleno derecho, o pues no podría votar. Listo. La otra pregunta es, ¿cuántas veces se hace votación si no hay definitivo en la primera vez de votación? Entonces, como ya también lo había mencionado, eso va a depender del número de candidatos. Si solamente es un candidato, sí o sí va a haber solamente una ronda de votación y esa persona tiene que obtener las 2/3 partes. Es lo único que puede hacer si hay solamente un candidato nominado. Si hay casos de dos candidatos nominados, se hace una primera ronda, no se obtuvieron los 2/3 partes, pues digamos que ninguno de los dos candidatos tuvo las 2/3 partes de los votos, se hace otra ronda y ahí sí se hace por mayoría simple. Si en esa mayoría simple quedaron empatados, entonces el desempate es resultados cuantitativos. En caso de que haya 3 o más aplicantes nominados, de nuevo, se hace una primera ronda, alguien debería sacar 2/3 partes, si no, entonces se va a segunda ronda de votaciones, pero eliminando las personas que obtuvieron menor número de votos, dejando solo a 2. Ya se somete entonces otra votación, mayoría simple, y entre esas 2 personas, y pues ya ahí debería quedar el CP, si no, desempate otra vez en nominación. La otra pregunta es, si un miembro que tiene pleno derecho no fue a la asamblea del reporte de Q2, pierde pleno derecho por lo de revaluación de estatus de membresía. Entonces, de nuevo, esa es una asamblea extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que no hay reevaluación de estatus. Entonces, si de igual forma esa persona, una, dos, tres, la cantidad de personas que sean, no fueron a la asamblea de Q2, o sea, igual tienen el deber de asistir, o sea, tienen pleno derecho, ¿sí? Entonces deben asistir a la asamblea extraordinaria de elección del CP. ¿Por qué? Pues porque, como les digo, ya no hay revaluación de estatus y acuérdense que para obtener pleno derecho o para perderlo, se hace una evaluación de ciertos criterios durante 3 meses. Entonces, para Q2 se tuvo en cuenta criterios o cumplimiento de esos criterios desde el 1 de mayo hasta el último día de julio, creo que es 30 o 31, perdón, 30, hasta el 30 de junio, durante esos 3 meses. Los criterios van a depender mucho de la entidad local, entonces, no sé, uno puede ser, el que es muy común es asistir a todos los espacios legislativos. Entonces, en la revaluación para el pleno derecho de Q3, entonces van a aparecer diferentes criterios. Entonces va a haber asistencia a la asamblea de Q2, pero también asistencia a la asamblea extraordinaria de elección del ciclo. Entonces ahí, como ya no existe la de Q2, pues perdería pleno derecho, pero para Q3. En la extraordinaria, al no ser revaluación de estatus, pues no perdería pleno derecho, independientemente de si asistió o no a la ordinaria de Q2. Listo, esas son como todas las preguntas que se hicieron. Entonces, de verdad, espero que este espacio les haya ayudado mucho para resolver dudas, para que les quede mucho más claro cómo debe ser este espacio. De verdad, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Esperamos que trabajen muy fuerte para la gobernabilidad de transparencia de ICEC en Colombia, pues en sus manos está. Y nada, muchísimos éxitos en todas las asambleas de elección del CIPI que se van a tener este fin de semana y en los próximos fines de semana. Y yo de verdad espero que queden los CIPIs que las entidades locales merecen, y que hagan que cuente por ICEC en Colombia. Entonces, de nuevo, muchas gracias por ayudar a la gobernabilidad de ICEC en Colombia. Un abrazo y besos para todos.